Los estudiosos dividen este libro de Daniel en dos partes. La primera parte se llama histórica y la segunda parte se llama profética, que es la que vamos a empezar la otra semana, porque contiene muchas visiones, revelaciones y mensajes del futuro. Entonces, hoy lo que vamos a estudiar es el último capítulo de esta parte histórica. En esta parte histórica aparecen los tres relatos, uno de los tres relatos más poderosos del Antiguo Testamento. No solo por su dramatismo, caos o la amenaza de muerte, sino por la maravillosa y poderosa intervención de Dios por Daniel y sus amigos. El primer evento, recordemos, sucede cuando Nabucodonosor tiene un sueño, él olvida y en esa angustia manda a llamar a los sabios, los astrólogos, y como nadie se lo recuerda ni se lo interpreta, entonces él decide matar a los sabios, incluyendo a Daniel y a sus amigos. Pero aquí vemos la intervención poderosa de Dios, porque Dios no solo le revela el sueño a Daniel, sino que también le da la interpretación. Y como lo estudiamos la semana pasada, ¿verdad? La primera semana, Daniel y sus amigos son salvados de esa muerte. El segundo evento es cuando los amigos de Daniel son echados al horno de fuego. Ellos tenían que adorar a la estatua de Nabucodonosor y cuando ellos no lo hacen, entonces deciden meterlos al horno de fuego. Dios envía un cuarto hombre y ese cuarto hombre pues dice que era como hijo de dioses, ¿verdad? Y ahí es donde los salva y dice, lo impresionante de esta historia es que ellos no salen con una sola quemadura, ni siquiera con olor aún. Y el tercer evento de esta parte histórica es el que vamos a ver hoy, que es cuando Daniel es echado al foso de los leones. Fíjense que estos tres eventos se consideran paralelos y similares, porque Daniel y sus amigos están ante un peligro de muerte y en los tres sucesos se destaca algo: la confianza de ellos, la fidelidad de ellos a Dios, porque se mantienen fieles a pesar de las circunstancias y de las dificultades. Y lo fascinante de estas tres historias es la actuación de Dios, ¿verdad?, al salvarlos de la muerte, porque nos muestra un Dios que tiene el control de la vida, de la muerte, de los reyes, de los gobiernos, de las naciones y del mundo entero. Así que esta parte de Daniel, la llamada histórica, no es llamada así porque nos cuenta la historia de Daniel y sus amigos, sino nos cuenta la historia de un Dios maravilloso, poderoso y soberano en la historia de ellos y en la de nosotros. Amén. Bueno, entonces en Daniel 6 se encuentra la increíble historia de Daniel en el foso de los leones. Miren, este pasaje es uno de los pasajes más conocidos, ¿verdad? Creo que todos conocemos esa historia, es la que siempre nos enseñan de niños, es la historia que es el tema de muchas canciones de la escuela dominical. Ahora, el hecho de conocer tanto esta historia nos lleva a varios problemas. Uno es que minimizamos este capítulo 6 solo al episodio de Daniel, ¿verdad?, con los leones pasando por a veces una profunda enseñanza que tiene todo el capítulo. Solo limitamos ese capítulo a ese episodio. Dos, es que esta narración, como se ha convertido en un cuento tan popular para niños, le han puesto títulos como Daniel en la cueva de los leones, La gran aventura de Daniel, El valiente Daniel en la cueva de los leones. Y el problema es que esa popularidad ha destacado a Daniel como un héroe y no como un hombre digno de ejemplo de seguir. Porque el verdadero héroe de esta historia realmente es Dios, ¿verdad?, quien interviene, protege, rescata y los salva a ellos poderosamente. Y tres, es que el título de valiente que muchos cuentos le han dado a Daniel es que en la mayoría de historias infantiles lo han reducido simplemente a un hombre valiente, ignorando o pasando desapercibido características impresionantes de la vida de Daniel, como su fidelidad, su confianza, a pesar de estar enfrentando la muerte, ¿verdad? Y le resta importancia a una cualidad impresionante de Daniel, y era su disciplina a orar. Entonces, este capítulo, como les decía, tiene una enseñanza espiritual, una carga teológica muy grande, porque nos enseña cómo vivir nuestra fe de rodillas, manteniéndonos fieles a Dios ante la presión de un sistema, ante la presión del mundo y aún ante la presión de la muerte.
pero sobre todo nos da una lección importante sobre esta disciplina y lo importante que es. Entonces yo realmente le pido hoy y le invito a que le demos la oportunidad a Dios para que esta historia nos impacte nuevamente, ¿verdad? Y que Dios nos enseñe lo que a cada uno necesita enseñarnos hoy. Así que les voy a pedir que me acompañen a orar. Padre, queremos darte gracias por esta mañana y hoy te pedimos, Padre, en el nombre de Jesús, que esta palabra sea como una espada a dos filos, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser. Te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra quede como una semilla, que dé fruto, Señor, al 100%, como dice tu palabra, y que todos, Señor, los que estamos aquí nos convirtamos como Daniel, Señor, en hombres y mujeres de oración. Te pedimos por la palabra que se imparte en todo el mundo el día de hoy, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar a leer. Entonces, dice: le pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 gobernadores que administraran en todo el reino, y sobre ellos 3 funcionarios, uno de los cuales era Daniel, a quienes estos gobernadores rindieran cuenta, para que el reino fuera perjudicado. Pero este Daniel sobresalía entre los funcionarios y gobiernos, porque había en él un espíritu superior, de modo que el rey pensó ponerlo sobre todo el reino. Entonces los funcionarios y gobernadores buscaron un motivo para acusar a Daniel con respecto a los asuntos del reino, pero no pudieron encontrar ningún motivo de acusación, ni evidencia alguna de corrupción, por cuanto él era fiel y ninguna negligencia ni corrupción podía hallarse en él. Entonces estos hombres dijeron: no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo contra él en relación con la ley de su Dios. La semana pasada nosotros estudiamos el capítulo 5, y el capítulo 5 lo que narra es el final de Babilonia, ¿verdad? Ya aquí Darío, el rey de los medos, ya tiene el reino, así que ahora el que gobierna es el gobierno o el imperio medo-persa a través de Darío. Y el capítulo 6 justamente abre los comienzos de este reino. Darío comienza a organizar su gobierno y dispone de dividir en 120 provincias todo el territorio. A cada provincia le pone un gobernador, y sobre estos gobernadores pone 3 funcionarios súper importantes, y entre ellos estaba Daniel. Pero la historia dice que él apreciaba y admiraba en Daniel que él tenía un espíritu extraordinario, un espíritu superior, así que él ya había decidido poner a Daniel sobre todo el imperio, excepto sobre el rey, ¿verdad? El único que iba a estar arriba de Daniel era el rey. Y antes de que esto suceda, estos gobernadores y funcionarios envidiosos, ¿verdad?, organizan un complot cuidadosamente diseñado para hacer caer a Daniel y eliminarlo definitivamente. Y tramaron un plan bastante malvado, cobarde y cruel, porque fíjense que manipularon al rey. Le dicen que proclame un mandato, que en los próximos 30 días cualquier hombre que hiciera una oración a un dios que no fuera el rey iba a ser echado en el foso de los leones. Ahora miren, por cuestión de tiempo nosotros no vamos a leer la historia, pero estos gobernadores y funcionarios perversos hicieron no solo que el rey Darío publicara esto, sino que lo firmara. Porque la ley decía que un rey podía declarar un mandato, pero al ver que este mandato no funcionaba ni nada, podía quitarlo, anularlo, revocarlo. Pero una vez que el rey firmara ese decreto, ni el mismo rey podía ni cancelarlo, ni anularlo, ni revocarlo. Entonces el rey lo firmó. Vamos a continuar leyendo. Dice: cuando Daniel oyó que se había firmado el documento, fue a su casa y se arrodilló como de costumbre en la habitación de la planta alta, con las ventanas abiertas que se orientaban hacia Jerusalén. Oraba 3 veces al día, como siempre lo había hecho, dando gracias a su Dios.
Entonces los funcionarios fueron junto a la casa de Daniel y lo encontraron orando y rogando a su Dios, de manera que fueron directo al rey y le recordaron el decreto. Así que ellos se presentan delante del rey, estos gobernadores, y le dicen: rey, ¿te acordaste el decreto que firmaste? Sí, dice el rey. Pues, ¿qué crees? Que Danielito, tu favorito, ¿verdad?, no te quiere hacer caso ni a ti ni a tus mandatos. Y lo acabamos de atrapar orando en su casa. Al oír esto, dice que el rey se afligió porque él quería a Daniel y quería salvarlo. Estuvo pensando todo el día cómo salvarlo, pero no pudo porque la ley medo-persa no se lo permitía. Y veamos qué pasa. Vamos a seguir leyendo. Entonces, finalmente el rey ordenó que arrestaran a Daniel y lo arrojaran al foso de los leones. El rey le dijo: que tu Dios, a quien sirves tan fielmente, te rescate. Así que trajeron una piedra y la colocaron sobre la roca del foso. El rey selló la piedra con su sello real y los sellos de sus nobles para que nadie pudiera rescatar a Daniel. Luego el rey regresó al palacio y pasó la noche en ayuno. Rechazó sus entretenimientos habituales y no pudo dormir toda la noche. Muy temprano, a la mañana siguiente, el rey se levantó y fue deprisa al foso de los leones. Cuando llegó ahí, gritó con angustia: Daniel, siervo del Dios viviente, ¿pudo tu Dios, a quien sirves tan fielmente, rescatarte de los leones? Y Daniel contestó: que viva el rey. Mi Dios envió a su ángel para cerrarles la boca a los leones, a fin de que no me hicieran daño, porque fui declarado inocente ante Dios y no he hecho nada malo en contra de usted, su majestad. El rey se alegró mucho y mandó que sacaran a Daniel del foso. No tenía ningún rasguño porque había confiado en su Dios. Bueno, en este mensaje yo quisiera enfocarme en 3 características específicas de Daniel. Una es su fidelidad a Dios. Segundo, su conducta correcta. Y tercero, su disciplina de oración. Y para esto voy a recordar un poquito de quién era Daniel. Daniel fue uno de los jóvenes que fueron llevados cautivos a Babilonia cuando los babilonios conquistaron Jerusalén. Pero en ese tiempo él tendría entre 14 y 17 años. Y la Biblia dice que los llevaron cautivos únicamente a jóvenes que pertenecían a la familia real. Esto quiere decir de la tribu de Judá. Únicamente se llevaron a los hijos de nobles y a los de la élite, ¿verdad? O sea, la crema innata de Jerusalén. Eso se llevaron. Esto indica que la deportación fue muy selectiva, centrada en muchachos de la élite. Así que Daniel, Ananías, Misaías y Azarías fueron escogidos, porque seguramente o tenían ascendencia real o pertenecían a una familia noble. Ahora miren, decir escogidos no le hace justicia a la realidad, a lo que en verdad pasó, porque ellos de verdad fueron raptados y arrancados brutalmente de sus familias y llevados por el ejército a Babilonia. Entonces, la estrategia de Nabucodonosor era llevarse a estos jóvenes porque de esa manera él destruiría la estructura del reinado en Israel y quebrantaba la identidad de ellos. Cuando estos jóvenes eran llevados a Babilonia, se les enseñaba la lengua, la escritura, la sabiduría caldea, que esto enseñaba religión politeísta, astrología, adivinación, magia y mucha superstición. Además, como nos enseñó el pastor, les cambiaban los nombres, pues en el imperio lo que buscaban ellos era reprogramar a estos muchachos, ¿verdad? Borrándoles la identidad y dándoles una nueva, forzándolos así para que fueran fieles servidores del reino. Entonces, para Daniel, fíjense que Babilonia representó un sistema y un gobierno completamente a sus creencias y completamente a su fe, que es lo mismo que representa el mundo para los cristianos de hoy. Porque Satanás, al igual que estos reyes, ¿verdad?, quieren destruir nuestra identidad, moldearnos a un mundo y convertirnos para que nosotros pensemos, hablemos y actuemos como el mundo piensa, habla y actúa. Entonces, con la historia de Daniel vemos que él fue presionado por el sistema desde el primer día que llegó. Es muy importante mencionar el primer capítulo y quiero recordarlo un poquito, porque
lo que quiero destacar en la vida de Daniel es cómo él, siendo un muchachito de 14 años, fue fiel en lo poco. Porque a lo largo de su vida él se mantuvo fiel. Vamos a ver en Daniel 6 que él ya era un anciano, él fue fiel en lo mucho. Pero la primera prueba de Daniel siendo muy jovencito fue la comida. A todos los jóvenes le daban la comida del rey, pero Daniel era israelita y él tenía códigos de parte de Dios de alimentos que él no podía consumir. Ahora imagínense qué hubiéramos hecho nosotros, ¿verdad? Bueno, es lo único que hay de comer, ¿verdad? Esta es la ley de Babilonia, que otra, ¿verdad? Y peor al pasarnos esos manjares, ¿verdad? Pero Daniel se esforzó y hubo una actuación, ahí sí que muy, muy linda de parte de Daniel, de querer de verdad no rendirse ante algo tan poco como era, o pequeño como era la comida. Y si nos saltamos del capítulo 1 al capítulo 6, ya aquí Daniel tenía otra edad. Les puse aquí un dibujito. Quiero que miren, porque casi todas las historietas de niños nos ponen a Daniel como un jovencito ante los leones. Pero aquí Daniel ya tenía entre 82 y 85 años de edad. Era un anciano. Pero cómo él fue fiel teniendo 14 años en lo poco, y eso fue lo que lo llevó a ser fiel aún dentro del foso de los leones. Él estuvo hasta dispuesto a morir comido por los leones antes de fallarle a Dios. Bueno, esta es la primera característica de Daniel que vemos hoy, ¿verdad? Es esa fidelidad. Lo impactante de esta historia sí es cómo el ángel cerró la boca de los leones, pero lo importante de la historia es la enseñanza de cómo serle fiel a Dios en las cosas pequeñas para poderle ser fiel a Dios en las cosas grandes. Y esto nos enseña que la única manera, ¿verdad?, de serle fiel a Dios ante estas tentaciones grandes es comenzar con lo poquito, hermanos, con lo poquito. Otra característica, gracias. Muchas gracias. Otra característica muy evidente de Daniel fue su conducta. Fue el entendimiento de que él era parte del pueblo de Dios. Miren, David tenía una identidad muy clara y eso lo llevó a tener una conducta correcta. Daniel nos enseña que los babilonios pudieron cambiarlo de hogar, de país, de idioma, de nombre, pero no pudieron cambiar su fe. Y la Biblia lo que nos habla es que mientras nosotros, hermanos, estemos en este mundo, nosotros vamos a contar con una ciudadanía terrenal. Pero una vez nosotros hemos recibido a Cristo en nuestro corazón, contamos con una segunda ciudadanía, que es la ciudadanía del reino, la celestial. Y aunque yo tenga dos ciudadanías, como hija de Dios, debo darle más importancia ¿a cuál? A la de Dios, ¿verdad? Esta ciudadanía tiene que ser la más importante para mí. Y esa es la identidad que Daniel tenía. Él sabía que era un hombre con esa ciudadanía, él era parte del pueblo de Dios. Miren, Daniel vivía en Babilonia, pero su corazón no estaba en Babilonia. Él vivía así, ahí sí, pero apartado de las costumbres y de las prácticas idólatras de este imperio. Y miren, hermanos, si nosotros tenemos clara nuestra identidad y entendemos que nosotros somos parte del pueblo de Dios y que tenemos esa ciudadanía celestial, nuestra vida se va a empezar a ordenar y se notará en la forma que vivimos, siendo la sal y la luz del mundo. Eso es lo que Daniel hacía en Babilonia. Él era la sal y la luz para un mundo que estaba lleno de tinieblas, porque Babilonia estaba en tinieblas. Bueno, ¿y qué hacía Daniel? Primero, su actitud, ¿verdad? Él estaba ejecutando responsablemente su trabajo mejor que los demás. Era un funcionario público del rey, estaba velando por el imperio, ordenando y promoviendo la justicia como ciudadano persa. Pero Daniel le estaba dando prioridad a esa ciudadanía. ¿Por qué? Porque dice que su vida era sobresaliente. Y aunque él estaba sirviendo al rey Darío, él sabía que sobre él estaba un soberano Dios, ¿verdad? Su Dios, el Dios de Israel. Ahora quisiera que leyéramos una escritura del Nuevo Testamento que nos habla un poquito sobre esto. Está en Primera de Juan 2 y dice: no amen a este mundo, ni las cosas que les ofrece,
porque cuando aman al mundo no tienen el amor del Padre en ustedes, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino que viene del mundo. Fíjense que en esta escritura y hay varias escrituras, pero esta escritura y el hecho de que quede escrito que Daniel no sucumbió ante las presiones del imperio, solo refuerza el deseo y el anhelo del corazón de Dios de que nosotros también vivamos vidas consagradas a Él, ¿verdad? Como ciudadanos del reino celestial. Porque les decía al principio que Babilonia representa un sistema y lo que busca es reprogramar nuestra identidad, reprogramar nuestros valores y la adoración que nosotros como hijos de Dios deberíamos de tener. Miren, en nuestros tiempos todos le hubieran dicho a Daniel que era un culebra, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero ¿por qué Daniel tiene un comportamiento tan sobresaliente? ¿Será que porque él se quería ganar el favor del rey? No, si el rey había dispuesto ponerlo a él sobre todo el reino. ¿Será que Daniel estaba buscando más dinero o más tesoros? Yo creo que no. La semana pasada aprendimos que cuando el rey le ofreció vestidos y joyas, ¿qué dijo él? Yo no quiero nada tuyo, rey. Si tú quieres, regálaselo a alguien más, pero yo no lo quiero. Entonces, vemos que Daniel no está interesado en posesiones de lujo o joyas, ¿verdad? Ahora, Daniel tampoco se comporta así por conveniencia. Él se comporta así porque él sabe a quién le sirve. Y quiero que leamos lo que dice Colosenses 3:23. Dice, y todo lo que hagan, háganlo de corazón, como, ¿qué dice ahí? Y no para los hombres, porque del Señor ustedes recibirán la recompensa. Y hermanos, este es un principio para todos los ciudadanos del cielo, hacer todo como para el Señor, con nuestras responsabilidades personales, nuestras responsabilidades laborales, ministeriales, todo, hacerlo como para el Señor. Y así, ese lo entendía Daniel, él hacía todo para el Señor, porque su conducta, dice la palabra, era intachable. Ahora, los gobernadores y funcionarios, esos se andaban tras el hueso de Daniel, ¿verdad? Ellos sí querían ganarse el favor del rey, ellos sí estaban tras una posición y movidos por esos celos y por esa codicia se pusieron de acuerdo. La escritura dice que ellos ya habían buscado una cascarita, pero no la habían encontrado. No encontraron ni falla moral, ni ética, ni legal. Y miren lo que dice la escritura, dice, entonces estos hombres dijeron, no encontraremos ningún motivo de acusación contra este Daniel, a menos que encontremos algo en relación con la ley de su Dios. Los mismos enemigos, hermanos, reconocen que la única debilidad de este hombre es que nunca va a comprometer su obediencia a Dios. Impresionante, ¿no? Incluso contra las leyes humanas. Así que la fidelidad de Daniel, ¿era evidente o no? Es más, hay una frase impresionante en la historia que cuando el rey lo echa los va a echar a los leones, le dice, Daniel, ese Dios a quien tú sirves fielmente. Y al día siguiente cuando lo va a sacar le dice, Daniel, ¿pudo el Dios a quien tú sirves fielmente salvarte? Miren qué testimonio. Cómo la gente sabía que el compromiso de Daniel con su Dios era predecible y por tanto su debilidad era la fidelidad a Dios y su conducta. Y por eso es que este plan era macabro, porque le pusieron una amenaza a Daniel tan real y era infiel a Dios y eso fallaría Daniel en su integridad o a los leones y moriría, ¿verdad? Entonces, hermanos, nosotros hoy en día también estamos ante las mismas amenazas que está Daniel ante el mundo. Miren lo que dice Primera de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, ¿qué dice ahí? Como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar.
miren, este pasaje lo que dice es que la misma conspiración de los gobernadores contra Daniel es la misma que Satanás y sus demonios tienen contra nosotros para hacernos caer. Daniel no fue acusado por su corrupción, sino por obedecer a Dios por encima de la ley, lo cual también anticipa un principio del Nuevo Testamento, que está en Hechos 5:29, y dice: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Bueno, y entonces lo que vemos aquí es que el tiempo no ha cambiado. El mundo nos sigue poniendo entre nuestra fe y el mundo. Y aunque las amenazas no sean echarnos con los leones, porque no hay leones, ¿verdad? Sí existe un mundo, hermanos, allá afuera, una sociedad que nos quiere comer vivos y destrozarnos a pedazos por nuestra conducta. Y nosotros, por el miedo a ser rechazados, a perder relaciones, a perder oportunidades, a ser cuestionados, a ser un motivo de burla, o por miedo a ser juzgados, empezamos a tomarnos libertades de aceptar, validar o peor, participar en cosas que Dios no aprueba. Y les voy a decir algo importante: el hecho de que todo el mundo lo haga no significa que Dios lo apruebe. Y nosotros, aunque no estamos llamados a juzgar ni a criticar a personas moralmente incorrectas, como hijos de Dios no podemos celebrarles sus pecados y menos participar de vidas incorrectas. Nosotros aquí estamos llamados, hermanos, a amarlos, a predicarles el evangelio, a llevarlos al arrepentimiento y no unirnos con ellos al pecado, para que nos acepten o para que no nos tachen de cuadrados, que no nos tachen de evangélicos, que no nos tachen de religiosos. Pero eso no es ser religioso, eso no es ser cuadrado, eso es comportarnos como un ciudadano del reino, como lo hizo Daniel. Miren, Daniel es un claro ejemplo de que a él Babilonia no lo sedujo. Lo que pasa es que él decidió no contaminarse. Él no adoptó ni las costumbres ni los pensamientos, él no imitó las conductas babilónicas. Lo que en términos del Nuevo Testamento sería lo que Pablo dice a los romanos en su carta. Dice: no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Hermanos, hoy nosotros los cristianos enfrentamos nuestra propia Babilonia, porque la cultura del mundo ridiculiza la santidad, promueve el relativismo moral, incentiva el materialismo, el placer, el egoísmo, rechaza verdades absolutas como lo es el matrimonio bíblico, respeto por la vida y el señorío de Cristo. Ahora, conociendo nosotros esta historia de Daniel y como hijos de Dios, nosotros no deberíamos de anhelar solamente tener ese espíritu superior y extraordinario, sino también deberíamos de anhelar ser hombres y mujeres fieles y comprometidos con Dios. Porque todos los que tenemos a Cristo en nuestro corazón deberíamos reflejarlo, hermanos, aunque sea poquito a poquito. Tenemos que empezar poquito a poquito. Miren, ninguno de los que estamos aquí somos perfectos, pero tenemos que anhelar empezar a ser correctos, aunque sea en lo poquito. Porque la vida de Daniel eso nos enseña. Él fue fiel en lo poco y tenemos que ir nosotros principalmente a anhelar eso en nuestros corazones. Fíjense que Efesios 4 nos da una gran exhortación, yo se los voy a leer aquí. Lo traté de resumir y lo traté de parafrasear y miren lo que dice. Pero ustedes que oyeron el mensaje ya no vivan ni se conduzcan como antes. Ustedes deben de cambiar su manera de pensar, deben ser honestos y santos, ya no deben mentirse unos a otros, digan la verdad. Ya no se enojen, ¿hay aquí enojaditos? No, ¿verdad? No. Y si se enojan, dice, que el enojo no les dure para todo el día, no sea que sean tentados por el diablo. Quien fue antes ladrón, deje de robar y trabaje bien con sus manos para ayudar a otros.
Ya no digan malas palabras, al contrario, solo digan palabras buenas que ayuden a otros a crecer espiritualmente. No hagan que el Espíritu Santo se ponga triste porque Él es un sello para ustedes. Quítense la amargura, el enojo, la ira. No griten, no insulten, no maldigan y perdonen de la misma manera que Dios los perdonó. Miren qué gran mensaje para nosotros. Ahora, qué difícil, ¿verdad, hermanos? Pero tenemos que hacernos una pregunta. ¿Cómo podemos vivir nuestra fe con Daniel? Yo creo que ninguno de aquí estamos viviendo una fe como la de él, pero tenemos que anhelarla. ¿Cómo podemos obtener esa fidelidad? ¿Cómo podemos conducir nuestras vidas correctamente? Miren, cuando Daniel llegó a Babilonia, él ya no tenía una educación religiosa. Él ya no tenía sus padres, no tenía esa influencia, no tenía maestros espirituales, él ya no estaba rodeado de personas que amaban a Dios. Es más, él ya no tenía un templo a donde ir a adorar ni a donde ir a aprender. Ahora, ¿qué mantuvo fiel a Daniel y confiado en todo este tiempo? Vamos a regresar al versículo 10 y dice: cuando Daniel oyó que se había firmado el documento, se fue a su casa y se arrodilló. Leamos todos. Oraba 3 veces al día, dando gracias a su Dios. Aquí está la clave, hermanos. Arrodillarnos a orar es la clave. Arrodillarse y orar no fue algo que Daniel hizo en último momento, cuando ya estaba ante la sentencia y la muerte. No, dice la palabra que cuando él se enteró, hizo lo mismo que él hacía todos los días. 3 veces al día él oraba y daba gracias a Dios. Les pregunto, ¿orar fue una reacción de Daniel? ¡Ay, los leones! Padre, no. ¿Fue o no? No fue una reacción. Tampoco fue un acto de provocación y rebeldía, decir a mí nadie me manda, a mí nadie me va a decir qué voy a hacer, yo me hinco y punto. No, eso era algo que él tenía porque era una disciplina de su vida. Este párrafo que describe que él se arrodilló a orar no nos narra un momento de oración de Daniel, porque Daniel no tenía momentos de oración, hermanos. Daniel tenía una vida de oración. ¿Tiene usted una vida de oración? Así que el capítulo 6 nos da una tremenda lección sobre el poder que tiene la oración para transformarnos en hombres y mujeres fieles a Dios, para ayudarnos a ser fieles en lo poco y llevarnos a tener una conducta intachable. Y miren, ante las amenazas de nuestros leones tenemos 2 caminos: o accedemos ante la presión del mundo, o empezamos a ser fieles en lo poquito, como lo fue Daniel. Ahora, ser fiel no es fácil, pero Daniel nos da aquí la clave, ¿verdad? Y es orar. Ahora, hermanos, orar es una disciplina espiritual básica. Es una necesidad básica para todo cristiano. Es como leer la palabra o congregarnos. Así como nosotros tenemos disciplina de bañarnos. ¿Se bañan, hermanos? Sí. Bueno. Hacer ejercicio, lavarnos los dientes, tomar agua, dormir, llevar una agenda. ¿Verdad que somos disciplinados? Hermanos, ¿se bañan todos los días? Entonces sí somos disciplinados, ¿se dan cuenta? Y eso nos ayuda mucho a nosotros, pero a nosotros no se nos pueden olvidar las disciplinas espirituales, porque las disciplinas espirituales lo que hacen es fortalecer nuestro espíritu. Y miren, Daniel oraba 3 veces al día. Eso no significa que nosotros tenemos que orar 3 veces al día. Bueno, si fuera así, súper, ¿verdad? Pero lo que realmente significa es que cada uno de nosotros tenemos que formar hábitos espirituales que sean suficientes. Y con suficientes, ¿a qué me refiero? Que sea un hábito que sea capaz de fortalecernos y sostenernos. Les pongo un ejemplo. Miren pues, la dieta recomendada hoy en día es consumir 1.500 a 2.000 calorías al día. Si nosotros comemos eso, nos vamos a estar suficientes, ¿verdad? Para mantenernos fuertes. Pero
si ustedes practican un deporte como la natación y nadan todos los días 1 hora, eso se gasta 1000 calorías. Entonces usted necesita su recomendación calórica ya no va a ser de 2000, sino va a ser de 3000 para que cubra su necesidad energética. Y no digamos un atleta de alto rendimiento, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Él por su trabajo requiere de 6000 a 7000 calorías diarias. Y entonces en lo espiritual, hermanos, es lo mismo. Nosotros tenemos que tener hábitos espirituales que sean suficientemente nutritivos para mí, para sostenerme en el tiempo que yo estoy viviendo o en el trabajo que yo esté haciendo en el reino. Así que habrá épocas donde el requerimiento espiritual mío podrá ser de una oración mínima de 2000 calorías, ¿verdad? Pero habrá épocas donde tal vez yo esté enfrentando una batalla espiritual o esté con un trabajo difícil y necesite agregarle a mi oración 1000 calorías más. Y no digamos cuando tenemos una carga ministerial, porque eso va a requerir una oración mucho más calórica, ¿verdad? Para mantenernos fieles y para mantenernos fuertes. Entonces, la disciplina de orar era la forma con que Daniel vivía su fe. Y esto es lo que más destaca el capítulo 6, porque la oración construye una relación. Fíjense que nosotros tenemos una hija que no vive en este país, vive fuera, pero ella cada vez que sale de su trabajo nos llama y hablamos todos los días como 20 a 30 minutos, más o menos, ¿verdad? Entonces, una vez cuando la fuimos a ver, me dice la consuegra de ella, ay, las voy a dejar solas porque ustedes han de tener mucho que platicar. Y nosotros con Sofía, no. Y dice, ¿por qué? Porque nosotros nos hablamos todos los días. Si ustedes me preguntan dónde está ella ahorita, yo sé dónde está. Porque esa relación no la hemos roto. Y entonces yo sé qué hizo el día de ayer, a dónde fue a comprar, qué le pasó, qué comió. Y eso es lo que hace una relación con Dios. A veces nosotros pensamos que tenemos que orar 7 horas. No, Dios lo que quiere es una comunicación constante, aunque sea pequeña, pero constante, porque eso lo que va a hacer es hacer crecer una relación más grande. Ahora, cuando Sofi me tiene que contar o el chisme es tan bueno, ¿cuánto me voy a tardar? Mucho más. Es igual con Dios. Cuando yo tengo algo que contarle a Dios, pues nos vamos a tardar. Entonces, miren, la fidelidad y la confianza que Daniel tenía en Dios, él había desarrollado por medio de una relación con Dios. ¿A través de qué? De su oración. Y eso es algo clave en nuestra vida. Miren, una cosa es conocer de Dios y otra cosa es conocerlo a Él personalmente. Y conocerlo a Él personalmente es únicamente a través de la oración. Ahora yo le voy a hacer una pregunta. Ahorita ya terminó el colegio, ya sé, pero por ejemplo, que a usted se le olvide que usted no puede mañana venir a traer a sus hijos al colegio. ¿A quién le pediría favor usted? ¿Algún desconocido? Contésteme, pues, hermano. ¿Algún desconocido? Yo creo que ninguno de aquí lo haríamos, ¿verdad? Le pediríamos favor a alguien con el cual nosotros ya tenemos una relación y a través de esa relación hemos adquirido confianza. Y eso es lo que sucede en nuestra oración con Dios. Dios nos conoce a perfección, pero nosotros no le conocemos a Él. Entonces, cuando nosotros somos cristianos, pero no nos preocupamos por formar esa relación o desarrollar esa relación con Dios, nuestra fe y nuestra confianza en Él es muy pobre. Quiero resaltar 5 frases importantes de este capítulo de Daniel. Dice, Daniel se arrodillaba todos los días, 3 veces al día, oraba y daba gracias a Dios. Y enfaticé esto porque esto fue lo que a Daniel no permitió que sucumbiera ante la presión. La oración de ese día solo fue un reflejo de la oración de Daniel. Y miren, hermanos, nosotros vivimos en un mundo marcado por la incertidumbre, el sufrimiento, las pruebas, el ataque espiritual, y las Escrituras no nos prometen una vida libre de dificultades, pero sí nos ofrece medios de gracia para estar preparados para tiempos difíciles. Y uno de los medios más poderosos y transformadores de la oración constante y disciplinada es la oración.
Bueno, Daniel logró algo poco común. Él logró una vida de integridad, de espiritualidad, éxito profesional en un ambiente muy hostil a su fe. Su fidelidad lo llevó a alcanzar las más altas posiciones políticas bajo distintos reyes, aún con muchos diferentes imperios, y él nunca cedió ni ante la idolatría ni la corrupción. Él fue un diplomático, fue estadística, fue profeta, pero el poder espiritual de Daniel no fue accidental, fue el fruto de una vida de oración. Y hermanos, nuestra vida espiritual y pública solo va a ser sólida si se edifica en una vida de oración. Mateo 6:6 dice: pero tú, cuando ores, entra a tu aposento y con la puerta cerrada, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Hermanos, Daniel fue recompensado en público de muchas maneras, pero Dios se voló la barda, se dice, ¿verdad? Cuando metió su mano para cerrarle la boca a los leones. Y quiero terminar con esto, contándoles un testimonio sobre los 3 minutos más importantes de mi vida. Fue una decisión que yo tomé hace muchos años. Yo me sentía muy decepcionada porque yo siempre quería ser una mujer de oración. Y yo decía, el lunes voy a comenzar, como todas, hasta la dieta, ¿verdad ustedes? El otro año voy a orar todos los días. Me ponía metas de orar 1 hora, de orar media hora, de levantarme a las 3 de la mañana, o que iba a orar por 21 días a las 12 de la noche. Y miren, todos mis intentos frustrados. Cada día era mucho peor, ¿verdad? Eso de, yo leía la palabra, yo quería una relación profunda con Él, yo leía la palabra, me congregaba, pero eso de orar no se me daba, hermano. Entonces yo le pedí un día a Dios que me ayudara, de verdad, porque yo lo quería. Y tomé la decisión de orar 3 minutos diarios, porque 5 se me hacía una eternidad, yo no llenaba los 5 minutos. Y entonces empecé a poner mi temporizador con los 3 minutos y solo dije, Padre, estos 3 minutos son tuyos. Y así empecé a orar. La primera vez quiero decirles que fue muy frustrante, yo no sé usted cuánto ora, pero yo no pude orar los 3 minutos, todavía me quedé unos ratos en silencio, pero cada día fue un poco más fácil. Yo había propuesto en mi corazón que iba a orar, si esa semana oraba 3 minutos todos los días, yo iba a pasar la segunda semana a orar 5 minutos. La primera semana yo lo logré y empecé la segunda semana con 5 minutos. Esta vez fue un poco más difícil que la primera vez. Como me estaba costando mucho llegar a los 5 minutos, decidí que iba a orar las semanas que fueran hasta llegar a los 5 minutos. Y yo llevaba más o menos 3 semanas de estar orando cuando en una ocasión sonó mi temporizador y yo seguí. Y cuando terminé de orar me di cuenta que había hablado con el Señor 13 minutos. Y ese día fui muy feliz, porque me di cuenta que ese día no me importó el tiempo que estaba con Dios y me emocionó mucho llegar a ese tiempo. Y les cuento esto porque la decisión de un día, de tomar 3 minutos de mi día para dárselos a Dios, fue la mejor decisión que yo he tomado en mi vida. Mi vida de oración no es tan disciplinada como yo quisiera, pero no es una vida perdida como la tenía yo antes. Realmente he logrado tener un poquito de comunicación con Dios, no como yo quisiera, pero sí me ha cambiado completamente la vida. Yo ahí he encontrado refugio, he encontrado consuelo, he encontrado fuerzas, he encontrado respuestas. Y yo realmente quiero exhortarle a usted hoy, ¿verdad? Si ustedes son de aquellos que se han puesto metas como yo y no han podido, intenten con estos 3 minutos. Y quiero terminar dándoles unos tips, pero no de conquista, sino de oración. Y dice, el primero, establezcan un horario fijo, porque eso les va a ayudar a crear una disciplina. Y mejor si es lo primero que usted haga en el día. Segundo, escoja un lugar donde usted esté solo, donde no haya bulla, y mejor si usted le pone en modo avión su teléfono. Escoja
póngase metas cortas de 3 a 5 minutos, empiece con poquito y así sucesivamente. Y por último, sea constante, no perfecto, porque la victoria siempre va a estar en su perseverancia. Y vamos con la pregunta de hoy, con eso vamos a terminar. Y dice: si tú hoy estuvieras siendo presionado como Daniel, ¿cómo responderás? ¿Te inclinarás ante Dios en oración porque ya hay en ti una costumbre de orar, de arrodillarte, de suplicar y darle gracias a Dios? ¿O te dejarás llevar por la presión? Hermanos, recordemos esto y no lo olvidemos. Miren, Daniel oró, pero eso no evitó que a él lo echaran en el foso de los leones, pero sí que Dios estuviera con él en el foso de los leones. Nuestra oración no siempre va a evitar la prueba, pero sí nos dará la certeza de que Dios nos va a sostener en medio de ella. La oración, hermanos, no es un llamado de auxilio como muchos la hemos usado. La oración es el poder que va a transformar realmente nuestras vidas. Amén. Quiero invitarlos a que nos pongamos de pie un momentito, vamos a orar. Quiero que no se preocupe por el que está a su par. Y cierre sus ojos y vamos a orar. Padre, hoy queremos presentarnos delante de ti, reconociendo que tú eres nuestro Dios. Padre, gracias porque sabemos que orar es importante. Gracias, Señor, porque eres tú el Dios que se inclina desde el cielo para escuchar nuestra oración, porque tú escuchas, Señor, el clamor de tus hijos. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás interesado en que tú y yo tengamos una relación en oración. Padre, gracias porque es maravilloso saber que no estamos solos, que tú no nos has dejado y que tú estás con nosotros en cada paso, en cada suspiro y en cada batalla. Padre, este momento yo abro mi corazón delante de ti. Hemos escuchado tu palabra y hemos sido confrontados con esa necesidad de orar, Señor. Cuánto de verdad necesitamos buscarte, cuánto necesitamos depender de ti en todo momento. Padre, cuántas veces hemos caminado con el alma vacía, Señor. Cuántas veces hemos enfrentado batallas con nuestras propias fuerzas. Cuántas veces nos hemos refugiado, pero no en ti ni en tu presencia. Perdónanos, Dios. Perdónanos porque las veces que hicimos oraciones de auxilio con actos sin corazón, Señor. Perdónanos porque hemos reemplazado muchas veces nuestro tiempo contigo en ocupaciones, distracciones y otras cosas. Perdónanos, Señor, por querer resolver con nuestras mentes algo que solo se resuelve de rodillas. Y perdónanos por haber dejado abierta esa puerta, Señor, y no haber entrado contigo a la presencia. Sabemos que esa puerta siempre está abierta para nosotras y te hemos dejado, Señor, muchas veces esperando. Hoy, Padre, nos presentamos delante de ti con humildad, con sinceridad. Y yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que todos los que estamos aquí, Señor, tú nos enseñes a buscarte como el siervo busca las corrientes de agua. Enséñanos, Señor, a vivir pegados a ti, a depender de ti, a depender de esa intimidad de oración que todos necesitamos. Y yo te pido, Espíritu Santo, que bajes en este momento y que toques y que llenes y que pongas, Señor, el querer como el hacer en cada uno de nosotros para orar. Yo te pido que tú toques al cansado, al que ha perdido ese hábito de orar. Yo te pido que toques al que ha sido negligente, que nunca ha orado, Señor. Te pido que toques hoy al que ha orado sin esperanza, al que piensa que ya no hay respuesta, al que está luchando por fe, Señor, por un hijo, aquel que está orando por un hijo que se ha descarriado, por un esposo, o porque está enfrentando la soledad de alguien que perdió. Yo te pido, Señor, que hoy levantes madres que oren por sus hijos. Yo te pido que hoy levantes padres oradores que clamen por su hogar y por su provisión.
Hoy levanta jóvenes, Señor, a orar para que estos jóvenes busquen dirección y sabiduría. Y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que levantes a ministros y a pastores que llevan la carga de este pueblo. Hoy te pedimos, Señor, que nuestra oración sea como nuestra respiración, como nuestro impulso y como esa fuerza, Señor, para llevarnos hasta donde tú quieres que lleguemos. Padre, nadie de aquí quiere seguir viviendo vidas vacías, sino llenas de ti. Gracias, Padre, porque sabemos que tú estás con nosotros. Gracias, Padre, porque sabemos que tú has sellado esta palabra en el corazón de todos nosotros. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado, Señor, que cada vez que oramos el cielo se mueve. Cuando doblamos rodillas, tú te inclinas en amor. Gracias, Padre, porque cuando abrimos nuestros labios, tú ya sabes lo que hemos hablado y lo que vamos a hablar, Señor. Así que hoy te bendecimos, Señor, y te damos gracias. Y te pedimos, Señor, que hagas de esta iglesia una casa de oración, Señor. Que hagas de nuestros hogares altares de comunión, Señor. Que hagas de nuestros corazones moradores de tu Santo Espíritu, Padre. Para que todos los que oramos, Señor, seamos transformados por el poder de la oración. En el nombre de Jesús, Señor. Y ahí donde está, vamos a cantar una alabanza. Me encanta lo que dijo la hermana Mónica al final. Tener una vida de oración no significa que Él siempre nos va a salvar de la fosa de leones, pero significa que Él siempre va a estar con nosotros. Y esa es la promesa más grande y más importante que Él siempre cumple. Y que nosotros como cristianos tenemos que entender y aferrarnos. Él no nos promete una vida perfecta. Él no nos promete una vida libre de problemas, de dolor. Pero siempre nos promete que va a estar con nosotros en todo momento. Y ese es nuestro Dios, el que nos ama tanto, que a pesar de todo lo que pase, siempre va a estar ahí con nosotros. Jesucristo, antes de ser crucificado, alguien como Jesucristo, que vivió una vida perfecta con todas las disciplinas espirituales, aún Él, cuando estaba en ese jardín de Getsemaní, oró: Padre, si es tu voluntad, quítame esta copa, pero si no, dame la fortaleza que yo necesito para ser obediente y cumplir tu voluntad. Y esa oración que nosotros tenemos que orar diariamente. Padre, sabemos que hay tribulaciones, sabemos que hay dificultades en esta vida, problemas de salud, problemas financieros, problemas relacionales, matrimoniales, pero Padre, si está en tu voluntad, ayúdanos, muéstranos ese camino, esa puerta para poder salir, para poder resolver. Pero si no, danos esa fortaleza igual que Daniel, para poder confiar en ti, para poder buscarte a ti, para poder encontrar paz en ti. Que al final del día, oh Dios, no importe que sea tu voluntad, tú lo harás para que tú seas glorificado en nuestras vidas. Así como tú te glorificaste a través de la muerte de Jesucristo, así como tú te glorificaste a través de que Daniel fuera tirado en la fosa de leones, Padre, tú te glorificarás en nuestras vidas cuando nosotros te obedecemos. Aun cuando no te obedecemos, tú serás glorificado, porque ese es tu propósito y ese es quien eres tú. Así que ayúdanos, oh Padre, a poder ser ese pueblo que está conectado contigo, que está escuchando tu voz, que está caminando ese camino recto, que está fortalecido en fe, en confianza, que está, oh Dios, conectado a tu voz en todo momento. Y ahora, que la gracia del Señor Jesucristo, que el amor de nuestro Padre Celestial y que la comunión del Espíritu Santo vaya con cada uno de nosotros desde hoy y para siempre.
Y todo el pueblo de Dios dijo, amén. Un fuerte aplauso a nuestro Padre Celestial. Amén. Gracias, pueden tomar asiento todos. Gracias, hermana Mónica, por ese poderoso mensaje. Tenemos ahorita, antes de mostrar el video de los anuncios, quiero dar las gracias a todos los voluntarios que llegaron ayer para ayudarnos con la revisión de la traducción. Muchas gracias a todos los que pudieron apoyar al ministerio de nuestros hermanos Gerson y Katie. Con eso tenemos el video anuncio. Después del video ya todos están libres de irse. Feliz domingo. Nos vemos. Gracias.